Gracias por seguirnos en Telesur, en El Mundo desde el Sur. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, analiza un ataque directo contra Irán y le exige una rendición incondicional. Tras regresar de urgencia de la cumbre del G7 en Canadá para evaluar las opciones de Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas norteamericanas tienen el control total y absoluto de los cielos de Irán, pidió una rendición incondicional, incluso amenazó la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Sin embargo, ha descartado por ahora su asesinato. Trump reunió esta tarde a asesores del Consejo de Seguridad Nacional en la sala de crisis de la Casa Blanca para analizar los pasos a seguir en este conflicto. El mandatario consideró un ataque estadounidense contra Irán como una de las opciones, según señalaron fuentes a varios medios de comunicación. Vamos a estar analizando este tema. Antes debo recordarles, a través de nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado, sin embargo, aquí tiene la pregunta con el código QR para que usted pueda participar. Donald Trump eleva el trono y amenaza con matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, tras días de agresión del régimen sionista de Israel contra Teherán. ¿A qué apunta este escenario? Una conflagración mayor en Oriente Medio, erosión de las libertades civiles y la democracia, violación al derecho internacional y riesgo de proliferación nuclear. Invitamos a participar. Más adelante analizamos y revisamos, asociamos todas las respuestas sobre este tema. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Ismael Jalil, abogado, militante de derechos humanos y defensor de la causa palestina. Nos acompaña desde Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ismael. Gracias. Bienvenido. A ustedes muchas gracias una vez más por llamarme y estar en tu programa. Bueno, ayer Donald Trump llamaba a evacuar Teherán porque cualquier cosa podría suceder. Hoy abiertamente ha amenazado con matar al líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Ali Khamenei. ¿Qué implicaciones observas en estas amenazas y la posibilidad de que los Estados Unidos entre abiertamente al conflicto? Haces bien en decir en preguntarte si Estados Unidos, la posibilidad de que Estados Unidos entre, pero abiertamente en el conflicto, porque Estados Unidos está en el conflicto. De hecho, sostiene históricamente, y lo viene sosteniendo al sionismo, en cada una de sus avanzadas sobre los distintos pueblos de la región. Pero en este momento tan especial, a veces pareciera ser como que la política internacional del imperio la dicta el propio sionismo, porque si hay un interesado en que Estados Unidos se sume a la intervención específica, ese es precisamente el ente llamado Estado de Israel. Y yo creo que una de las cosas que han hecho, la repiten hoy desde los tiempos de Bush. Tú tienes que recordar que cuando iban a tirar y a destruir a Saddam Hussein, se habló de armas nucleares, o de armas químicas, mejor dicho, en Irak. Y con ese pretexto, un pretexto y una excusa que nunca se pudo acreditar, mataron a miles y centenares de miles de iraquíes y se quedaron y se establecieron en la región. Con Irán está pasando algo que data ya de muchos años. Estamos hablando de los años 80, cuando Menachem Begin saca aquel famoso tema de la amenaza existencial. Y a mí me parece que hoy lo que se está haciendo es poner en práctica eso. Lo hace Netanyahu, un líder completamente desacreditado, que en alguna medida expresa la derrota estratégica del sionismo que se empezó a producir en los años pasados, y sobre todo se concretó esa derrota estratégica, y se está concretando, mejor dicho, esa derrota estratégica, a partir del feroz genocidio que está cometiendo en Palestina. Y da la impresión de que un líder, entre comillas, un líder occidental, porque Netanyahu si algo tiene es que forma parte de la verdadera casta de dirigentes que están a la sombra del imperio, y lejos está de corresponderse con la cohesión y con la coherencia de los viejos líderes que tenía la región y los países árabes en su momento. Así que
Netanyahu expresa de algún modo la necesidad de Israel de no tener una competencia verdaderamente potente en la región. Fíjate una cosa, Israel acusa a Irán de tener un desarrollo nuclear que tampoco es verdadero, es decir, es el mismo argumento que utilizaron para tirar a Saddam Hussein. Y hoy lo que están buscando en realidad es destruir al gobierno iraní, que caiga el gobierno de Jamenei, y por eso, de algún modo, salta Trump y pide la rendición incondicional o el asesinato concreto del líder Jamenei. Pero va más allá, porque lo que se pretende aquí es derrocar a la revolución islámica que está a cargo del gobierno de Irán en este momento. Y se encontraron con que la situación no es tan fácil, porque una cosa fue entrar como entraron a Irak, que entraron por tierra, y otra cosa muy diferente es entrar como tienen que entrar en Irán, que es por aire, porque por tierra es imposible. Y a su vez se encontraron con una respuesta categórica de Irán, muy rápidamente dada, con un Irán que le conmovió a Israel, al ente llamado Israel, lo conmovió internamente, porque en 77 años de ocupación de la Palestina, que era libre, en 77 años de existencia de esta ficción llamada Estado de Israel, esta es la primera vez que es sacudida con semejante nivel de efectividad por parte de los misiles disparados por Irán. Sí, y que justamente, entonces, sí, y que justamente da ahora, Ismael, la posibilidad de que Donald Trump pues alardee un poco más, ¿no?, de ese control. Dice, por ejemplo, acá, para anexar un poco más al escenario, el presidente Donald Trump aseguró que posee el control total del espacio aéreo iraní en medio de sus amenazas de intervención y apoyo a Israel en sus ataques contra Irán. El republicano advirtió que Washington posee mejores rastreadores aéreos en el país árabe, además de mejores equipos bélicos. Alardeó de su proeza, finalizando su mensaje con un "nadie lo hace mejor que Estados Unidos". Tras los intensos ataques entre Tel Aviv e Irán, Trump abandonó abruptamente, como decíamos, el G7, regresa a Washington para reunirse con su equipo de seguridad y amenazar luego de esto a Irán como una medida de presión. Pero, Ismael, quiero ir un poco más allá, porque ya hay alerta en los Estados Unidos. El senador Bernie Sanders y otros legisladores del Partido Demócrata ya presentaron una resolución para prohibir a Trump el uso de fuerza militar, ya que estás hablando de la diferencia entre por tierra y por lo que se está viendo en este momento en los cielos de Teherán y de Israel. La fuerza militar pudiese estar restringida, el uso de la fuerza contra Irán, por la autorización previa del Congreso. Entonces, ¿qué esperar de ese contrapeso a lo que pueda decidir Donald Trump unilateralmente? Nosotros lo primero que tenemos que tener en claro es que el liderazgo que ejerce Trump en Estados Unidos es un liderazgo propio de los referentes de la derecha internacional, que poco respeto tienen por los mecanismos constitucionales y para ellos son trámites que se pueden saltear. Es decir, de Trump se puede esperar cualquier cosa. Lo que pasa es que Trump también está como huyendo hacia adelante, porque independientemente de esta situación internacional tan tensa y que lo involucra en forma directa, hay que reparar también en que la situación interna para él es muy conflictiva. Los últimos acontecimientos ocasionados en California, en Los Ángeles, en toda esa zona, demuestran claramente que está siendo sumamente cuestionado Donald Trump, y que a poco de haber ascendido a la presidencia de Estados Unidos ya tiene un alto porcentaje de descontento popular. Imaginemos lo que significaría sumar a ese descontento la incertidumbre frente a una guerra que es de impredecibles consecuencias, porque, insisto, ya no están arrasando a una población inerme como ocurría en Irak con la excusa famosa de las armas químicas. Ahora están frente a un país que ha sido agredido, esto es lo primero que hay que decir, que ha sido agredido y sorprendido en su buena fe, porque estaban en plenas negociaciones diplomáticas por la regulación del desarrollo nuclear de unos y otros, y cuando estaban en esas negociaciones que probablemente se hubieran acordado, Netanyahu sale con este ataque y, por supuesto, ahora lo presiona a Trump para
sumarse a la terminación, al exterminio de Irán. Y no es fácil. Esto no es, insisto, no es lo mismo que Irak. Hay 1.900 kilómetros de distancia y esos 1.900 kilómetros de distancia hablan de una complejidad para el ataque y para la defensa. Es cierto también para Irán, pero cuidado, es un enemigo de fuste. No es para Netanyahu ni para Trump un paseo o una especie de dominio absoluto como el que ejerció de manera criminal, como el que están ejerciendo de manera criminal sobre la Palestina ocupada, sobre la Franja de Gaza principalmente, ¿no? Es complejo el escenario y por último quería, Ismael, preguntarte en lo que puede ser la respuesta más adelante. En el caso, estamos hablando hipotéticamente de que los Estados Unidos ya entre en el conflicto, empiece a realizar algún ataque de alguna manera con, digamos, objetivos militares en Teherán y en otros lugares de la República Islámica de Irán, pero también las consecuencias en un Oriente Medio que efectivamente también pudiese intervenir de alguna manera. Es decir, ya Pakistán han hablado otros países y con la fuerte, digamos, el fuerte apoyo que ha tenido Irán en los últimos meses. ¿Qué decir también de ese escenario, Ismael? Lo que hablen los gobiernos es algo que a mí me preocupa en tanto y en cuanto esas definiciones, esas declaraciones después se vuelvan efectivas. También han hablado algunos con el tema del genocidio a Palestina y sin embargo han faltado hechos concretos o por el contrario, han habido hechos concretos de gobiernos que se presume debieran estar de este lado y terminan de algún modo siendo funcionales a la táctica del enemigo. Por ejemplo, ayer se hizo la marcha global por Gaza y el gobierno egipcio terminó prácticamente impidiendo esa marcha y siéndole absolutamente funcional a Israel. Del mismo modo, me temo de que algunos acuerdos a las espaldas de los pueblos están tejiendo algunos gobiernos de la región que de algún modo terminen fortaleciendo la posición de Netanyahu y de Trump. Pero esto no modifica el escenario que yo sintetizo claramente en la derrota estratégica del sionismo, en tanto y en cuanto ahora y desde hace un tiempo, y sobre todo después de haber hecho y de estar haciendo lo que están haciendo en Palestina, el sionismo ya no se puede mostrar como la víctima que dijo ser, cuando en realidad es el gran victimario. Y Estados Unidos es quien desde Washington le garantiza impunidad al sionismo. Entonces los gobiernos, más que hablar, los gobiernos de los países árabes también, deberían tomar posición en función de esta disyuntiva que se presenta en el escenario del Levante, del Medio Oriente, ¿no? Como decíamos, compleja la situación, muy atentos. Ismael, muchísimas gracias, se entiende el análisis, gracias por acompañarnos. A ustedes, muy amables, gracias. Gracias a ti. Ismael Jalil, abogado, militante de derechos humanos y defensor de la causa palestina desde Argentina, para entender un poco el escenario sobre estas amenazas de Donald Trump contra Irán, contra la República Islámica de Irán. Vamos a despedir la primera parte del programa recordando, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Aquí tiene el código QR. Más adelante en nuestra emisión analizamos los resultados. Por lo pronto, vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando, por supuesto, de lo que preocupa a todo el mundo, esta escalada de tensiones en Oriente Medio. Y bueno, parte de la información que se ha ido sumando poco a poco. Irán hoy aseguraba haber atacado al Mossad y Amán en Tel Aviv, principales centros de mando israelíes. Lanzó un operativo de precisión contra un centro de inteligencia de Israel en la ciudad de Herzliya. Un objetivo clave porque se trata de la polémica sede de servicio de espionaje sionista. Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica se atribuyeron el ataque, confirman que además de Herzliya también alcanzaron otro punto importante, el Centro de Inteligencia Militar, el Amán, provocando incendios para desarticular estratégicamente puntos de ataque sionistas y esto por supuesto ha tenido revuelo en los medios de comunicación y sobre esta tensión que se ha acumulado a lo largo de los días.
en esta represalia que está realizando la República Islámica de Irán en su operativo Gran Promesa 3. Vamos a seguir analizando el tema. Me acompaña Cristian Said Nader, analista internacional, historiador. Nos acompaña desde Ciudad de México. Cristian, qué bueno tenerte. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, es un placer. Sí, para poder entender un poco, Cristian, sobre lo que hemos visto, ¿no? Fallos defensivos de la cúpula de hierro en Israel que de alguna manera ponen de manifiesto la vulnerabilidad del país ante la represalia de Irán. ¿Cómo estás observando, cómo analizar esto? Bueno, y fue un ataque conjunto, tanto electrónico como también misilístico por parte de la República Islámica de Irán. En los dos anteriores contraataques, legítimos además, ilegales por parte de la República Islámica, a finales del año pasado, lo que intentaban hacer era justo esto, empezar a medir y conocer cómo reaccionaba esta famosa cúpula de hierro, entre comillas, por supuesto, frente a un verdadero ataque, porque la cúpula de hierro tradicionalmente estaba acostumbrada a frenar cohetes caseros por parte de la resistencia palestina, que incluso ahí falló. Y la República Islámica de Irán tomó nota en lo ocurrido hace unos meses y justamente aquí viene el ataque directo con tecnología de todo tipo. Y de hecho, hasta apenas se están empezando a vislumbrar los primeros misiles por parte de la República Islámica de Irán de última generación y por supuesto la cúpula de hierro colapsó. Es un producto que además han venido los estadounidenses, el imperialismo estadounidense, no solamente al ente sionista, sino también, por ejemplo, en el caso ucraniano. Ucrania tiene un sistema extremadamente parecido, cortesía por parte de Washington, que es igual de ineficiente que el sionista. Y esto, lo repito, obviamente, en un ataque no simétrico, porque tendría que ser más brutal todavía, pero sí legítimo. Es una respuesta legítima por parte de la República Islámica y durante 5 días han prácticamente distorsionado por completo esta idea que se tenía el sionista de una superioridad aeronáutica que no es así. Por supuesto, también hay que entender que venden a través de la propaganda. Ese es su fuerte. Y en este momento también está por los suelos, además. Sí, justamente pues es un complejo escenario y por supuesto las voces tanto en Oriente Medio, en los países de Oriente Medio y también acá en Latinoamérica. Recientemente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sentenció la injusta agresión de la entidad sionista contra el pueblo y gobierno de Irán. Esto decía, escuchamos. Desde Venezuela lo hemos denunciado de esa forma. Es una guerra imperialista para destruir a los pueblos, para imponer su dominio militar colonial, porque se pretende imponer un modelo colonial de orden y obediencia. Lanzan un grito de orden en Washington y el mundo tiene que obedecer. Eso se acabó, ese mundo se fue, quedó atrás. Ha nacido un nuevo mundo. Ya hemos visto el costo que tiene la guerra, ¿verdad? Hemos visto la superioridad militar de Irán sobre el Estado sionista. Es evidente. Cristian, y preguntarte porque hay algunos analistas que dicen que está en curso una estrategia geopolítica mucho más grande, orquestada para precipitar directamente, ya lo analizábamos con nuestro anterior invitado, una intervención directa de los Estados Unidos en el conflicto, tal como lo han afirmado algunos medios. ¿Cómo consideras esto? ¿Es una estrategia geopolítica que va mucho más allá? ¿Es importante ahora que los Estados Unidos entren en este escenario de conflicto? Bueno, para el sionismo lo es, porque el sionismo ya se vio totalmente avasallado por una fuerza mucho más poderosa, en este caso la República Islámica de Irán. El sionismo está acostumbrado a masacrar niños, mujeres, aldeas, a un pueblo sin ejército frente a una potencia nuclear, química y biológica. Y aún así se vio avasallado por la República Islámica. Por eso buscan profundizar el conflicto en contra de la República Islámica de Irán, que incluye además asesinatos selectivos y, de acuerdo a la óptica estadounidense, un cambio de régimen, un cambio de gobierno, acabar con la revolución islámica que ha gobernado Irán desde el 79, y para esto necesitan inmiscuir directamente al imperialismo estadounidense. No es la primera vez que esto ocurre. De hecho, en 1967, durante la Guerra de los 6 días, exactamente un escenario muy parecido ocurre en contra de Egipto. Aseguraban que Egipto iba a atacar era inminente que atacara el ente colonial sionista y genocida israelí, y en torno a eso ataca el ente sionista Egipto. Empezó a verse superado, de hecho,
por las fuerzas egipcias. Todavía gobernaba, por supuesto, Nasser, no se había entregado por completo Egipto como a partir de esa edad llegando al Sisi. ¿Y qué hace el imperialismo sionista con tal de meter a su gran mecenas Estados Unidos al conflicto? Hace un ataque de bandera falsa en contra del USS Liberty, que está en aguas mediterráneas, enfrente del Sinaí, y intentando culpar a Egipto. Esto no se logró, de hecho mataron a 30 y tantos marinos estadounidenses. ¿Y qué hizo la administración en ese momento, Johnson, si no me equivoco? Absolutamente nada, no lo amonestó. Este caso es idéntico, de hecho por eso movilizan el vejestorio, el Nimitz, que estaba provocando a China en el mar de China Meridional, lo mueven al oeste de Asia, cerca del Golfo Pérsico, probablemente como última salida, provocar un ataque de bandera falsa y que vea justamente la administración Trump que es imposible evitar inmiscuirse directamente en el conflicto. Ahorita lo que están haciendo es policía malo, policía bueno, porque a fin de cuentas los deseos del sionismo también lo son de Estados Unidos. Y no solamente policía malo, policía bueno en la esfera geopolítica internacional, sino también en el interior. Hace ratito que el otro compañero mencionaba que también incluso Bernie Sanders, y en su avance también lo mencionaban, estaba en contra de lo que estaba haciendo Trump. Hace 3 años, Bernie Sanders, un sujeto que además ha pedido la intervención en contra del pueblo venezolano, también lo hizo en contra de Irán, aseguraba que debía haber un ataque preventivo en contra de la República Islámica. Entonces esto es bipartidismo y es toda la plutocracia en unísono y al mismo tiempo el ente sionista, que también funge como laboratorio de guerra por parte del imperialismo. Si no lo han hecho hasta ahora, es por el costo político interno dentro de Estados Unidos para ambas facciones, pero también por el costo monetario y el costo humano, porque no sé si vieron el desfile militar de hace unos días que presidió Donald Trump, es el hazmerreír del ejército estadounidense, que está totalmente no preparado para un conflicto de esta envergadura porque están acostumbrados, al igual que el ente sionista, a masacrar palestinos, a masacrar naciones que prácticamente no pueden oponer resistencia. E incluso así lo han hecho, porque a pesar de ello, en Siria no lo lograron ellos. Se tardaron más de 15 años en lograrlo, ¿no? Entonces, lamentablemente, para el imperialismo estadounidense, Irán es una superpotencia que está en su legítimo derecho de resistir. Un país que además, desde los años 50 del siglo pasado, a partir del golpe en contra de Mohammad Mossadegh, ha vivido injerencias constantes por parte del imperialismo estadounidense. Y, por supuesto, con la República Islámica a partir del 79 no es la excepción. Y bueno, también ante ese escenario, la comunidad internacional ha hecho llamados importantes. Seguimos escuchando al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hace un llamado a la comunidad internacional para actuar lo más pronto posible. Esto decía. Yo le hago un llamado. ¿Hasta dónde van a dejar llegar a Netanyahu? Ya masacró y asesinó a más de 60.000 palestinos, entre ellos 30.000 niños y niñas. Ya destruyó parte de Beirut y el sur del Líbano. Todos los días bombardea Siria, bombardea Yemen, amenaza Jordania, amenaza Irak. Ellos creen que pueden y ha llegado el momento de imponer su proyecto del Jordán al Éufrates. ¿O es que la idea criminal, guerrerista de Hitler ha vuelto en el Estado sionista? Ahí teníamos al presidente Nicolás Maduro. Cristian, por último, comentar lo que ya hablábamos anteriormente con nuestro invitado en Argentina, con Ismael, sobre la posibilidad del contrapeso en los Estados Unidos. Ya tú dabas parte de una explicación sobre el costo que pudiese esto representar para los Estados Unidos, pero hay la posibilidad de un contrapeso. Bernie Sanders decía, otros legisladores del Partido Demócrata, que se presentó una resolución precisamente para prohibir a Trump el uso de la fuerza militar contra Irán sin autorización del Congreso. ¿Qué esperar de ese contrapeso? ¿Cómo estás viendo también esa movida allí? Bueno, lo mismo decían, por ejemplo, cuando se invade en la segunda agresión en contra de Irak en 2003. Lo mismo se buscaban, los que se oponían iban a hacer un contrapeso y que ocurría absolutamente nada. Incluso sin autorización de las cámaras estadounidenses se agredió al gobierno iraquí y por supuesto al pueblo iraquí con una guerra que cobró la vida de más de 1 millón de personas, 1 millón de iraquíes, ¿no? Entonces, no, o sea, lo que tiene que ocurrir en este momento es que este es un punto de definición para la historia no solamente del oeste de Asia o del centro de Asia, sino también para prácticamente todo el mundo en resistencia. En este momento, y como lo adelantó el presidente Nicolás Maduro Moros, o sea, no se van a quedar específicamente solamente en contra del pueblo palestino. Ellos buscan expandirse y de hecho ese río a río no es el Jordán, es el Nilo.
Lo que intentan hacer es expandirse desde el norte de África prácticamente hasta la mitad de Mesopotamia. Ese es el proyecto estratégico colonial, no solamente sionista, sino también imperialista occidental. Y lo pudimos ver en el G7, ¿no? Tradicionalmente los caniches del imperio, Macron, Alemania, Gran Bretaña, etcétera, etcétera, condenan las atrocidades sionistas. Poquito, digo, se han envalentonado en los últimos tiempos alzar un poco la voz, pero sabemos específicamente que siguen siendo también un mecenazgo del sionismo y en unísono arropan por completo lo que está haciendo el ente sionista, que además es una potencia nuclear. ¿Por qué Irán no podría tener, no la están desarrollando, pero por qué no podría tener armas nucleares frente a una potencia como la sionista que desde el 67 cuenta con armas nucleares, que curiosamente Francia, hablando de Macron, le otorga el poder nuclear en los 50 y Estados Unidos por completo lo tolera? Entonces, esta advertencia es para todo el planeta. ¿De qué sirve sentarse a dialogar? Primero, en el acuerdo nuclear de la administración Obama, que Trump llegue y despedaza, porque es la plutocracia estadounidense bipartidista trabajando en conjunto. Y luego, nuevamente, en Oman, tratando que la diplomacia reine y se evite un conflicto, obviamente, ¿no? De esto no sirve absolutamente nada. Los acuerdos de Minsk también se vieron que, pues, por supuesto, traicionaron a Rusia. Angela Merkel lo confirmó. Y al mismo tiempo, en América Latina también, ¿no? Estos acuerdos con el gobierno venezolano solo llegan y se rompen. Y tanto el gobierno de Hugo Chávez Frías, que además desconoció al ente sionista, obviamente, al igual que Nicolás Maduro Moros, pueden contar esas experiencias. Entonces, esa es la premisa. Las instituciones están secuestradas por el imperialismo occidental, por sus títeres regionales, no solamente el sionismo, todas las petromonarquías del Golfo, el norte de África, el gobierno de Marruecos, Jordania, etcétera, están subordinados al ente sionista, al imperialismo occidental. Incluso Erdogan, pues prácticamente es una marioneta más, ¿no? Entonces, lamentablemente, ¿qué viene? Que el mundo se prepare y resiste en conjunto. Y creo que es lo importante mencionarlo. La República Islámica de Irán no está sola, pareciera que lo está sola. En primer lugar están todos los pueblos que lo ven. Esto que está haciendo la República Islámica de Irán es en retribución a lo que han hecho en contra del pueblo palestino y en contra de todos los pueblos desde 1948, pero también están tomando nota en Pekín, están tomando también nota en suelo moscovita, en Islamabad, en Pakistán. ¿Por qué? Porque o resisten o sucumbimos. Y me refiero no nada más a los pueblos del oeste asiático, sino prácticamente del mundo entero, en América Latina, en el sur de Asia, en el continente africano, etcétera, etcétera. Puesto una campaña internacional también en apoyo a Irán, en apoyo precisamente a su derecho a defenderse y también a llegar a un diálogo constructivo en torno a esta situación. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Un placer. Ahí está Cristian Said Nader, analista internacional, historiador, nos acompañaba desde México y su lectura sobre lo que ha ocurrido en los últimos momentos con estos ataques de represalia desde Irán contra Israel y que comprometen aún más pues, este sistema de defensa antiaéreo cúpula de hierro. Antes de terminar con nuestro programa, rápidamente revisamos los resultados de la encuesta. Donald Trump eleva el tono y amenaza con matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, tras días de agresión del régimen sionista de Israel contra Teherán. ¿A qué apunta este escenario? 58% de los encuestados dicen una conflagración mayor en Oriente Medio, erosión de las libertades civiles y la democracia, solo un 3% de los usuarios, 19% dice violación al derecho internacional, también un 19% de los usuarios dice riesgo de proliferación nuclear. Todos son esos escenarios que preocupan a la comunidad internacional. Con esto finalizamos rápidamente. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también el servicio de Telegram de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.